Ministros. Uno, que ya se ha determinado que se ha ratificado a Julio Velarde y se va a nombrar a 3 nuevos miembros del directorio del BCR. Todavía no se sabe qué es lo que va a proponer el Congreso, ojalá se apure también en ese sentido, pero como consecuencia se ha logrado detener el alza permanente del dólar, que no dejó de subir desde la campaña hasta hace exactamente una semana. Elmer, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar en su programa. A ver, ¿qué otros factores acompañarían a una necesaria estabilización de los nerviosos momentos de la economía nacional? Se habla mucho de descartar de plano lo de la Asamblea Constituyente, si bien hay un importante sector del país que no lo ve como una necesidad, lo hace sí el partido de gobierno, entonces está permanentemente en la agenda. Ese sería uno. Vamos a ver si esto podría ocurrir, por lo menos se ha dicho que ya no está en prioridad. Pero ¿qué otros factores serían importantes? No, yo creo que ese es el factor central, la dominante, digamos, 95% del problema está ahí. ¿Por qué? Porque la economía peruana ha venido desarrollándose muy rápido en estos 30 años, como cualquier país de economía abierta, ¿no? Y ese es el modelo que funciona en el mundo. Y los estados usan esos modelos para recaudar y gastar en sus prioridades, que la definen los votantes. Los votantes eligen un gobernante en democracia y ese gobernante refleja esas preferencias y las pone en la mesa con presupuesto público. Eso lo saca de la economía. Entonces, es la sola amenaza de que va a cambiar ese sistema económico hace que la gente se retraiga y digo, ¿por qué voy a arriesgar dinero si después podría no recuperarlo? Ese riesgo aumenta fuertemente y solamente empresas muy rentables, ideas muy rentables que pueden pasar ese umbral o que voy a exportar, digamos, sin vender en Perú, se atreven. Otras empresas cuya rentabilidad es más baja, al subir el riesgo, se inhiben y prefieren ahorrar o poner el dinero en otro activo financiero que no sea real o sacarlo del país. Eso ha sido la constante en lo que va del año con la campaña política. Y ha ido subiendo por mesetas. Por ejemplo, cuando ya ganó el profesor Castillo, ya en julio se sabía que a las izquierdas habían tomado el poder, el tipo de cambio se estabilizó en 3.90. Todo ese mes, 3.90, 3.92. Pero con la ascensión, con la subida de Bellido a fines de julio, el dólar tomó una nueva meseta de 4.10. Y con la amenaza de lo de Canicea, llegó hasta 4.14. No, eso se ha distendido y afortunadamente ha vuelto a los niveles de julio. O sea, en julio se sabía que era un gobierno de izquierda. Pero ¿no? ¿Podría volver a niveles menores de 4 soles siempre y cuando no solamente se diga a través de la primera ministra que no es prioridad la Asamblea, sino que definitivamente en las condiciones en las que estamos no va? Es correcto, es correcto. Eso están esperando votantes y los no votantes también, porque los votantes, digamos, esperan una mejora en el empleo, en los salarios. Y ya no es posible si la economía se comienza a estancar. La economía estaba comenzando en camino a estancarse en los próximos años y felizmente se está cambiando un poco de timón, pero todavía es prematuro. Vamos a ver hasta cuándo se ha cambiado ese ángulo y las próximas semanas son claves, y sobre todo el discurso de la Premier en el Congreso para que muestre los nuevos toques del nuevo gabinete, ¿no? Eso es el que el mercado esperando esas noticias. Permítame, doctor Juba, ir por favor a escuchar a los anunciantes de RPP, después de los cuales retomaremos nuestra conversación con usted sobre las perspectivas de la economía peruana. Elmer Juba, quien ha dado su punto de vista sobre la manera como la incertidumbre creada por el anuncio de la Asamblea Constituyente afecta a la economía peruana. Al margen de eso, las predicciones se ponen en la perspectiva de un crecimiento de 2.5% del PBI el próximo año, pero usted sostiene que si se disiparan esos temores y si nos basáramos en los sectores que están creciendo, minoría, servicios, restauración, turismo, podríamos crecer hasta 5%. ¿Qué señales espera usted que el gobierno dé para que nos encaminemos más bien a una tasa de crecimiento cercana al 5%? Es una muy buena pregunta. En el pasado bastaba como sistema económico para que una noticia como esta de los precios altos llevase la economía a un nuevo velocidad de crecimiento. No hay que hacer mucho en verdad. El mercado crece solo, las economías de mercado crecen solas. Una vez puesta la regla de juego, los inversionistas ven dónde hay rentabilidad y van para allá.
sea en cualquier sector, ¿no es cierto? Entonces, basta volver a la tranquilidad, por un lado, pero eso no es suficiente para la estabilidad y la paz social. El Estado tiene que tomar las riendas de lo que le corresponde, y lo que le corresponde es brindar mejor justicia, por ejemplo, a los ciudadanos, seguridad pública, educación, salud, infraestructura. Si el Estado hace la parte que le corresponde en cualquier sistema económico, va a haber ese equilibrio entre el mercado y el Estado que hace posible la estabilidad en democracia, y en paz y en libertad. Esa parte la que ha fallado en Perú en estos últimos 30 años. Y ahora, con ciertas generaciones de gente poco experta en el Estado peruano, en el manejo de la gestión pública, eso está en riesgo. Entonces, lo que se quiere es pedir gobierno, que gobierne en los fueros del Ejecutivo. Ha sido nombrado para dirigir el Ejecutivo. El Ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Por su propio nombre, ejecuta, ¿no?, obras, mejores políticas públicas, pues se ponen metas en nutrición, metas en educación, metas en infraestructura. Eso es lo que le corresponde al Estado, ¿no? Y el mercado, por otro lado, con las reglas de juego bien puestas, muy claras, con regulación, con la ley, con estándares laborales, estándares ambientales, hace lo que le corresponde. Entonces, si vivimos bien el trabajo, vamos a entrar en ese corredor estrecho que han logrado hacer los países que hoy día se han desarrollado. Ese camino, por supuesto, toma algunas décadas, pero es el único camino que va quedando, ¿no?, que nos queda. Doctor Cuba, ¿cómo está? Buenos días. En su mensaje del 28 de julio y después en los días posteriores, el gobierno ha manifestado la posibilidad concreta de solicitar facultades al Congreso para legislar en materia económica. ¿Le parece viable esta propuesta? ¿Le parece que es necesario que el Poder Ejecutivo pida estas facultades? ¿Sobre qué temas específicos debería legislar, ¿no?, con las facultades ya recibidas? No hay un tema, digamos, urgente que legislar en ninguna materia hoy día en Perú. Como repito, el tema no es una ley nueva, ni siquiera cambiar la Constitución, es de pura gestión, con las mismas normas, gestionar mejor. Ese es el gran vacío. No hay nada que sea urgente, que si no me das esa norma para la nueva ley no hago nada. Lo que se ha pronunciado el Ejecutivo es aumentar ligeramente el impuesto a la minería, ¿no? Todos lo que seguimos en el tema minero en el Perú y en otros países, cuando comparamos las presiones tributarias, la Perú está razonablemente alta. No es la más alta del mundo, pero está entre las más altas del mundo en presión tributaria. Y ahí debería quedarse para aprovechar el siguiente boom. El siguiente boom viene en los próximos 10 años con el tema del calentamiento global. Entonces se va a usar mucho cobre y vamos a estar listos para gozar de esa nueva época, así como lo hemos gozado en la década anterior, ¿no? Hace casi 20 años. Con Toledo comenzó esta fiesta de crecimiento. Entonces, si nos alineamos bien, vamos para adelante. Ahora, la legislación hoy día peruana tributaria está bien hecha, está muy bien puesta. Fue hecha en 2011 y está en función de la utilidad. Cada vez que la utilidad operativa aumenta de una empresa minera, aumenta también la tasa de impuestos, así como las personas, digamos, es proporcional. Se habla de que está batiendo récord, señor Cuba, está batiendo récord la recaudación tributaria en relación a la producción minera en este momento por los precios de los metales. Así es. ¿De cuánto estamos hablando en términos amplios? Estamos hablando de ingresos adicionales por 8.000 millones de soles, ¿no?, este año. Y el próximo año algo similar. Cuando se regularice el impuesto a la renta, que siempre es el siguiente año, va a haber el récord histórico. Nunca hemos recaudado tanto. Y eso ha hecho posible que el gobierno del profesor Castillo no necesite, digamos, acudir masivamente al financiamiento. El déficit se ha comenzado a cerrar solo. Pero esa fiesta que estamos viviendo por el lado público no se ha observado por el lado privado. Uno, cuando ve estos precios, también observa una fiesta por el lado privado y eso se ha truncado por la amenaza de cambiar el sistema económico, ¿no? Que no es juego, es cambiar la manera como se asignan los recursos en un país tan pobre, ¿no? Estamos hablando de cambiar el modo de producción. Nadie se niega a cambiar la Constitución, pero digamos ¿en qué parte? En la parte, digamos, económica, en la parte institucional, dos cámaras, eso está abierto, pero así en genérico es un eslogan, ¿no? De acuerdo. Usted enfatiza también que estamos pagando las consecuencias de un Estado que no ha cumplido con su tarea de permitir un acceso más barato al gas de Camisean específicamente, y sostiene que le puede corresponder al Estado invertir en ductos, por ejemplo, para que la masificación se haga realidad ahí donde la empresa privada y el mercado libre no tienen nada que ganar, como en la instalación de ductos a ciertas zonas que no representan un mercado suficiente. Puede ser ductos, pueden ser camiones, puede ser maneras virtuales, puede irse por barco a Matarani, hay varias maneras de hacerlo. Incluso hoy día ya hay un subsidio al GLP importante, que nadie lo menciona mucho, y mucho menos los políticos, pero
hay entre 500.000 y 800.000 familias que hoy día todos los meses reciben un subsidio de 20 soles para el GLP en zonas altoandinas, incluso en el Cusco mismo. Cuando uno escucha quejarse a los cusqueños de que el gas es caro, ese cusqueño es un cusqueño de clase media, porque si fuera un cusqueño pobre sí recibiría ese subsidio y para ellos es muy barato, ¿no? Lo que pasa es que es una pizza de verdad completa. Destaca, perdón, adelante Carlos. No, Fernando, termina. Sí, destaca usted también en un artículo publicado ayer en el diario Gestión que la política fiscal de este gobierno ha sido austera, puesto que nos estamos manejando con unos términos de deuda y de déficit que son razonables y que se ubican en la tradición de los últimos 20 años. Sí, eso es oro para Perú. Perú era un país en los 70 y 80 que hizo 3 veces, dejó de pagar, como Argentina hoy día. Y nadie nos prestaba un centavo, ¿no? Ni bancos, ni multilaterales, ni bancos locales, nadie. Y Perú entró en esos 30 años en una postura de mucha fortaleza fiscal. Y hoy día en toda América Latina es el segundo país después de Chile en fortaleza fiscal. Solamente hay 2 países latinos que son grado de inversión, Chile y Perú. Más abajo está y México también, ¿no? Y ya Colombia, por ejemplo, ni siquiera está en esa liga, ¿no? Tampoco Brasil. El mercado los castiga con mucha tasa de interés, les presta, pero con alto riesgo, ¿no? Ahora, hemos bajado la calificación, hay que mantenerla. Hemos bajado el riesgo país en la calificación y eso, digamos, podríamos recuperarlo en el corto plazo en la medida que se hagan las cosas dentro de lo que podría ser la atracción de la propia inversión pública y la estabilidad económica, ¿no? Sí, eso es importante para el privado, porque el financiamiento privado, cuando un privado emite un bono, el bono del Estado es la base, es una referencia. Entonces, si eso se encarece también el financiamiento para todo el sector privado, ¿no? Ahora, que lo ha bajado, digamos, de 14 a 13, ¿no? No está jalado. O sea, no es una... Digamos, 0,5 tiene Argentina, sí. 0,8 tiene Brasil o Colombia, ¿no? Digamos, arriba está... Chile tiene 15, Perú tiene 14 y México tiene 13, digamos, para ponerlo en escala escolar, ¿no? Doctor Cuba, ¿cuál es su expectativa con relación a la designación de los restantes miembros del directorio del BCR de parte del Congreso de la República en cuanto a la idoneidad se refiere, a la capacidad? Porque recordemos que ese fue uno de los aspectos que puso de manifiesto inclusive el propio doctor Velarde para su continuidad al frente del BCR. Sí, mira, hay decenas de colegas, cuarentones y cincuentones muy capacitados, tanto en el mundo académico como en el mundo del sector privado o fuera de Perú, que podrían dar los mejores servicios al país, ¿no? Lo que pasa es que no, digamos, la profesión los conoce, hay hombres y mujeres, ¿no? De mucha trayectoria. Incluso hay también exfuncionarios de alto nivel del Banco Central que podrían volver a la historia, ¿no? Ciertamente, pero lo que hablan también es que hay, por ejemplo, no solamente cuarentones y cincuentones, incluso gente más joven dentro del Banco Central de Reserva que podrían acceder a tener un asiento en el directorio como parte de la meritocracia, ¿no? Dentro de esta institución. Sin duda, pero también hay exfuncionarios jóvenes que tienen toda una historia y podrían volver justamente al directorio, que es lo más natural en otros países, ¿no? Para desde ahí, digamos, devolver lo que han aprendido mucho en el mismo banco, ¿no? ¿Qué es lo más complicado en el manejo del BCR? Usted es parte del directorio del BCR, todo el mundo reconoce la calidad del manejo que ha hecho Julio Velarde y que aparentemente al gobierno actual le costó un poquito la ratificación, finalmente lo hizo por la presión del propio mercado, pero ¿qué es lo más complejo en el manejo de esta institución? A ver, la meta del Banco Central es mantener una inflación estable en un corredor muy estrecho, entre 1 y 3%. Está un poquito alta, ¿no? Sí, justamente eso quiero explicar un poco. Entonces, la gente no debería tener ningún problema con eso y vivir en la vida sin preocuparse de la inflación, porque esa es la meta del banco, que tú vives más tranquilo, que la inflación va a estar siempre alrededor entre 1 y 3%. Pero hay episodios en estos últimos 20 años que le han sacado ese corredor. Y todos esos son episodios ajenos al banco. Por ejemplo, una inflación importada importante, ¿no? O una devaluación, digamos, de origen externo o de origen interno. Cuando una devaluación se junta con una inflación importada, la inflación se sale del corredor.
y el Banco Central tiene que actuar rápidamente con sus mensajes para guiar a la población a que no exacerbe las expectativas y no siga inflación muy alta mucho tiempo. Lo que hace daño es que esté muy alta mucho tiempo. Alta, digamos, fuera de la meta por 2 años, eso es muy dañino para la gente, para la población misma, ¿no? Y por de los salarios. Entonces, en los últimos 20 años ha habido 5 episodios en los cuales la inflación se ha salido del rango, ¿no? Y el Banco Central ha sido capaz de volverla al rango a través de todos sus instrumentos. Eso es lo central del manejo, ¿no? Que esté ahí. Ahora, efectivamente, hoy la inflación está encima del 5%, porque hemos recibido un choque externo colosal de petróleo, maíz, trigo, soya, que ha afectado la inflación en todos los países del mundo, en particular en la región. Colombia, Chile y México también han duplicado su inflación en este año. Entonces es un tema internacional, ¿no? ¿Cuál es la proyección para hace lo que puede para mantener al corredor? Y no es la primera vez que pasa, ni la última, y va a volver en 12 meses más dentro de la meta del banco, ¿no? Muchas gracias, doctor Elmer Cuba, por su presencia en RPP y por sus explicaciones de las perspectivas de la economía de nuestro país. Que tenga usted muy buenos días. Son las 9:01. Tenemos un minuto de sobregiro. Vamos a los titulares de la hora y retomamos ampliación de noticias.